Bueno, bueno, llegamos entonces al último tema de hoy, que es la santificación. Bueno, para entender lo que es la santificación vamos a hablar primero de la santidad, ¿no? Para entender lo que es la santificación, entender lo que es la santidad. Y para entender un poco lo que es la santidad, tenemos que comenzar con el concepto de santidad en Dios. A partir de ahí, tratar de ver ese concepto cómo se aplica a nosotros. Desde ya aclaramos un punto. Cuando hablamos de la santidad en Dios, es algo totalmente distinto a la santidad en nosotros, ¿sí? Dentro de los atributos de Dios, en teología se habla de atributos comunicables y atributos incomunicables. Bueno, la santidad es un atributo comunicable, de los que Dios puede comunicar a los creyentes. Es decir, Dios es santo, pero los hijos de Dios son llamados a ser santos. Es decir, es un atributo que es comunicable. Por ejemplo, la omnipotencia de Dios es incomunicable. La omnipresencia de Dios es incomunicable. ¿Me explico? Es decir, hay atributos que son solamente de Dios. Se los conoce como atributos incomunicables. Por ejemplo, la omnipresencia, estar en todos los lugares. La omnipotencia, poderlo todo, ¿no? El conocerlo todo. Son atributos que solamente lo tiene Dios. Son atributos exclusivos de Dios. Pero hay otros atributos que el ser humano los participa, es decir, Dios puede comunicarlos. La santidad es uno de ellos. Entonces hay una santidad en Dios y hay un concepto de santidad en nosotros. Ahora, tenemos que entender que aún los atributos de Dios que son comunicables al hombre, cuando se comunican hay un océano, un cosmos de diferencia entre una cosa y otra. ¿Sí? De ninguna manera podemos hablar de la santidad de Dios en nada parecido a lo que es la santidad del ser humano. ¿Me explico? Pero para entender el concepto de santidad del ser humano tenemos que arrancar de alguna manera con el concepto de lo que es la santidad de Dios. El concepto de la santidad de Dios y de la santidad del nombre de Dios es algo tan importante en la tradición judeo-cristiana, sobre todo judía, que fíjense que cuando Jesús nos enseña a orar, arranca diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo primero que pone es, santificado sea tu nombre. Punto. Es decir, hay una invocación al Padre que está en el cielo y comienza con santificado sea tu nombre. Es decir, arranca Jesús con su idea de que Dios es santo y que ya vamos después a explicar qué es la santidad, pero vamos a una pequeña introducción con el concepto de Dios. Dios es santo. En principio tenemos que entender que la santidad de Dios, o sea, como Dios es, eso que Dios es distinto a todo lo que podemos conocer o imaginar. ¿Sí? Por eso arranca diciendo, santificado sea tu nombre. Es tal en el pueblo judío el concepto de la santidad del nombre de Dios que no lo pronuncian. Nosotros, por ejemplo, en la Biblia tenemos traducciones como Jehová o como Yahvé, ¿no? Pero en realidad, ¿por qué se traduce Jehová o Yahvé? Porque el nombre de Dios, el nombre que se traduce como Jehová o como Yahvé, ellos lo escriben con 4 consonantes, que es Yod, He, Vav, He, ¿no? Sería una I, una H, una B y una H, ¿no? Ahora, como ellos no pronuncian el nombre, y como el hebreo es un idioma que se pronuncia con solamente consonantes, las vocales no se escriben, las vocales digamos, yo necesito saber qué dice para leerlo. Las vocales recién se empezaron a escribir siglo XII, para que tengan una idea, ¿me explico? O sea, no, mucho después. Entonces, ¿yo cómo sé que dice Eduardo y no Eduarda? O Aduarda o Eduardo, ¿me explico? Todo, porque por tradición yo sé que se dice Eduardo. De oírlo sé que se dice Eduardo. ¿Qué ocurre con el nombre de Dios? Con el nombre que se traduce Jehová o Yahvé. Como nunca se dice, no saben cómo se dice. No hay tradición oral de cómo se pronuncia. No lo saben pronunciar. Está el respeto a la santidad del nombre de Dios que no lo pronuncian. Cuando ellos aparecen las 4 letras, eso le llaman, aún nosotros también, el tetragramón, es decir, esas 4 consonantes, Yod, He, Vav, He, ellos, ¿qué dicen? Dicen Adonai o dicen Elohim.
A veces ahora dicen Hashem, que significa el nombre, ¿no? El nombre. Adonai o Elohim. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vocalizaron, que le escribieron las vocales, esto es una introducción para entender el concepto de santidad, que para ellos es tan grande que no lo pronuncian. No se sienten dignos de pronunciar el nombre de Dios. Para ellos, solamente pronunciarlo implica tomar el nombre de Dios en vano. Fíjese qué convicción que tienen. Es más, un escriba, antes de escribir esas 4 vocales, se lava las manos, se lava la cara, hace un rezo especial, lo escribe y vuelve a hacer toda la ceremonia y sigue escribiendo el resto. Cada vez que aparece el nombre, hace un rito de purificación para escribirlo. Es más, no solo no lo pronuncian, tampoco lo escriben de ser posible. Y si lo escriben, no pueden tirar el papel en el que lo escribieron. Esto solo para que veamos cómo por tradición ese concepto queda. Si está escrito el nombre, ellos lo tienen que enterrar. No lo pueden quemar, no lo pueden tirar a la basura, lo tienen que enterrar. Entonces en Israel hoy hay empresas que para ganar plata son fantásticos. Hay empresas donde ellos directamente todo lo que tiene el nombre de Dios, uno lo tira en una bolsa especial, esa bolsa especial va a un container especial y esos containers especiales se entierran. Entonces respetan la Torá de esa manera. Ellos, por ejemplo, es tal el respeto que ni siquiera pueden tirar a la basura el nombre de Dios escrito. Eso para que entendamos lo que es el concepto, este concepto que Jesús mantuvo al decir Padre Nuestro, pero arrancó con santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo, es separado, es algo distinto a todo lo que conocemos. Un pasaje bíblico hermoso que nos ayuda a entender un poco lo que es la santidad de Dios y a entender algunas cosas que nos ocurren a nosotros cuando adoramos a Dios, es Isaías capítulo 6. Vamos a comenzar con ese capítulo. Y acá, para hacer una pequeña introducción, arranca hablando de la muerte de un rey de Israel, que es el rey Usías. El rey Usías no era cualquier rey de Israel, era el tío de Isaías, era pariente cercano de Isaías. Isaías era de la familia real, y además tampoco era cualquier rey, porque fue uno de los mejores reyes que hubo sobre Israel. A Usías en la Biblia, Reina Valera, se lo traduce como Usías o como Urías. A veces habla del rey Urías y es el mismo, ¿no? A veces los nombres se traducen distinto, como María y Miriam. María y Miriam es el mismo nombre en hebreo, a veces se traduce, la misma Biblia a veces lo traduce como María y a veces lo traduce como Miriam, pero es el mismo nombre. Bueno, Usías fue un rey fantástico. A ver, en los tiempos de Israel, después de David y Salomón, empezó en decadencia, se divide el reino empezó a tener reyes malos, reyes que no seguían a Dios, reyes que perdían todas las batallas, perdían territorio, económicamente estaban mal, faltaba agua, había hambre. Bueno, en el reinado de Urías, Dios era un rey que amaba a Dios, Dios bendijo a Israel, él cavaba pozos y los pozos había agua, al haber agua había verde, había ganado. El ejército en los tiempos de Urías creció, cada soldado tenía su espada, su escudo, su lanza, ganaba las batallas, le ganó batallas a los egipcios, le ganó batallas a los babilónicos. Israel era temido, era respetado, había tenido tantas victorias que era más, dice la Biblia, que era tal el poderío militar en tiempos de Urías, que hasta habían hecho, dice, hubieran utilizado a los ingenieros para hacer máquinas que tiraban piedras. Esto que en la historia se conoce como catapulta, en realidad aparece en la Edad Media. Ahora, si vamos a la Biblia, está en los tiempos de Usías. Ya habían los ingenieros judíos, habían hecho armas que tiraban piedras, que tiraban cosas. O
sea, era de avanzada, era como, no sé, como tener en una época de 4K, venir con 15K, ¿no? En cuanto a la telefonía celular. Una cosa así, era avanzado. Israel prosperó económicamente, no hubo hambre, por el contrario hubo abundancia. Los territorios se recuperaron casi los territorios de la época de David. Fue tremendo, fue uno de los mejores reyes de la historia. Pero en los últimos tiempos de su vida, él cometió un pecado, uno solo. Y el Señor lo fulminó. Él, un día de locura, como todos nosotros tenemos, quiso ministrar haciendo el rol de sacerdote. Él era rey, no sacerdote. Y empieza, y toma el licenciario, me explico, quiere ser sacerdote, quiere ocupar el rol de sacerdote. Esto lo van a encontrar en Reyes y en Crónicas, yo no quiero leer para resumir. Y el Señor lo increpa a través del sumo sacerdote y dice, ¿por qué haces esto? Si vos no sos sumo sacerdote. Te respetamos, sos el mejor rey, pero ¿por qué eso? Y el Señor lo castiga ese día, y ese día nace en él lepra. Y del mejor rey de la historia tuvo que acabar sus últimos años separado del pueblo de Israel, separado del palacio, separado del gobierno, como un leproso fuera del pueblo. Y así muere. Entonces la muerte de Usías no era un dolor como cualquiera, era el mejor rey de la historia que habían vivido y que fue dilapidado. O sea, Dios lo castigó de una manera que fue un golpe para su pueblo. Imaginemos, un golpe a uno de nuestros pastores, a nosotros nos duele. Imagínense a una persona, un personaje como Usías, este tremendo rey tan grande y que tuvo semejante disciplina por parte de Usías. Dios lo usó como ejemplo para el resto del pueblo. Entonces muere Usías, murió con esa ignominia, me explico, con ese malestar. Esto provocó tristeza, o sea, la tristeza que había era triple, porque era la tristeza de un gran rey, la tristeza del amor a un rey que amaban, y la tristeza de haber visto la decadencia de la enfermedad, de la lepra en un rey que amaban, por un día de tonto que tuvo como cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, entonces en ese contexto de la muerte de este rey, que además era pariente, tío de Isaías, él comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías, es decir, en un año de dolor, en un año de depresión, en un año de tristeza, en un año de uno se pregunta el por qué pasó esto, por qué vivimos esto, por qué Dios nos disciplinó, nos castigó de esta manera, ¿no? Bueno, algo parecido a lo que podemos, muy distinto, pero más o menos esto es una post-pandemia, ¿no? Como nos toca a nosotros hoy, el por qué pasamos por lo que pasa. Bueno, no sé, es como algo después de mucha prueba, mucho dolor. En ese contexto, dice entonces, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas se llenaban el templo. Esta imagen de su falda llenando el templo, yo voy a ir tratando de explicar algunos conceptos. Tenemos que entender que el largo de los vestidos de un rey simboliza la gloria de ese rey. Dicen los que llegaron a ver el casamiento de la actual reina de Inglaterra, que cuando se casó tenía un vestido cuya cola tenía no sé cuántos metros. ¿Por qué? Porque el largo de esos metros tenía que ver con su realeza, tenía que ver con su rango de reina. Bueno, acá ya arranca ahí la imagen, sublime. Sus faldas, sus pliegues llenaban el templo de Salomón. Era algo que nosotros no tenemos ni idea del tamaño que tenía, porque no existen templos así hoy. ¿Me explico? Bueno, sus faldas llenaban todo el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies,
y con 2 volaba. Los serafines es un concepto de ángeles muy elevados. Es tal vez el ángel más elevado que existe, por eso se lo asocia a la presencia de Dios. Son los que están al lado de Dios. El nivel más alto que existe en el rango de los ángeles. Ahora, yo quiero que vean esto. Tenían 6 alas. Uno de los principios de bíblicos es que nada sobra nunca en la Biblia. ¿Sí? ¿Por qué dice que tenían 6 alas? Bueno, vamos a analizar el concepto, ¿no? Dice, tenían 6 alas. 2 cubrían, ¿qué cosa? Sus rostros. Esos serafines, los más altos, lo más sublime que Dios creó del mundo espiritual, se sentían indignos de ver cara a cara a Dios. La santidad de Dios era tal que ellos, con su grado de jerarquía, de más que arcángeles, estamos hablando de querubín, no son dignos de ver el rostro de Dios. La santidad de Dios es tal que aún ellos son indignos, tienen que cubrir sus rostros. Con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, ¿no? O Jehová, que es una de las maneras en que está escrita, y de ahí el nombre de Jehová. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, lo único que se escribe 3 veces es la santidad de Dios en la Biblia. Salvo una parte que se refiere a la estupidez humana, que algún día lo veremos, que también repite 3 veces para hablar de lo que es nuestra tosudez. Pero lo único, fíjense que Dios tiene muchos atributos. Pero en ningún lado de la Biblia dice que Dios es amor, amor, amor. O que Dios es justo, justo, justo. Lo único que aparece 3 veces, esto se llama pluralis majestatis, es decir, esto es la manera que había de subrayar la santidad. Como no había estos subrayados, estos liquid paper amarillos, estos no existían, ¿cómo hacían para tratar de resaltar el concepto? Lo repetían. Y como no alcanzaba a repetirlo 2 veces, lo repetían 3. Entonces, el único atributo que Dios en su revelación en la palabra, porque la palabra es escrita por inspiración del Espíritu Santo, el único atributo que Dios quiso separar aún de todos sus atributos es su santidad. Entonces, ahí quiero que empecemos a entender el tema de lo que hablamos. La santidad de Dios no tiene que ver con nada. La justicia de Dios no tiene que ver con nada. El poder de Dios, la gloria de Dios. Sin embargo, el único atributo que Dios en su palabra quiso recalcar 3 veces, subrayándolo con color, para que entendamos, es la santidad de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Sigo explicando. El humo siempre en el Antiguo Testamento y en la Biblia en general, los libros proféticos del Nuevo también, Apocalipsis, el humo representa la presencia de Dios. La columna en el desierto, que era humo y fuego. El humo siempre es la casa se llenó de humo, significa la presencia de Dios se manifestó visiblemente en todo el lugar. ¿Sí? Pero dice los quiciales del templo son sería lo que para nosotros son los marcos. Los marcos, el marco de cualquier casa es una de las cosas más firmes que hay en una casa. A tal punto que dicen que en un terremoto uno de los lugares donde uno puede ponerse es abajo de un marco, para evitar que nos caiga parte del techo en la cabeza. Porque el marco, estar bajo un marco, me da la seguridad de que parte del techo es una de las partes más seguras que tiene una casa. El templo de Salomón no se construyó con ladrillos, se construyó con rocas. Y el tamaño de cada roca
Era como si fuéramos, para dar una idea, de 6 metros por 6 metros. En paredes de 6 metros por 6 metros de roca, imagínense la fortaleza del marco, que son los quiciales, a tal punto que en las construcciones de rocas estaba la famosa piedra fundamental, que es la que se ponía en el arco, los arquitectos ponían, y había una piedra que es la que le daba fuerza a toda. Matemáticamente esa piedra le daba fuerza a todo el arco, a todo el arco, el peso de esa piedra fortalece todo el arco. Y eso hace, la fuerza de ese arco sostiene el techo, sostiene todo. Estamos hablando, por ejemplo, de arquitectura gótica, para que usted vea que todavía se seguía construyendo con piedra. Por lo tanto, los quiciales, los marcos del templo de Salomón, es firme como el acero, para que tengamos una idea. Y le parece que los quiciales de la puerta se estremecieron. La santidad de Dios, el momento era tal que se movían los quiciales del templo. Dígame cómo alguien, cualquiera de nosotros, puede tener un encuentro con Dios sin que la santidad del Señor lo golpee y lo quebrante. Si esto ocurre es porque no tuvo un encuentro con Dios. Porque acá nos están describiendo un encuentro, ¿sí? Un encuentro con Dios, una visión de Dios. Y esto fue tal que los quiciales de piedra, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, todo el día está lleno de su y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba. La casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Esto es un quebrantamiento genuino. ¿Ante qué? Ante la santidad de Dios. El temor de Dios, el famoso temor de Dios que tanto habla la Biblia, es consecuencia de sentir, de experimentar, de ver la santidad de Dios. La santidad de Dios atemoriza. Atemoriza a los arcángeles, atemoriza a todo. La santidad de Dios da temor de Dios. Pastor, disculpe. Por eso usted, hoy me viene a la cabeza lo que usted explicaba hoy, que la iglesia de Dios no tiene este concepto de Dios. La iglesia contemporánea no tiene este concepto de este Dios. Tiene el concepto de Dios bueno, Dios de amor, pero a mí me está impactando esto. Amén. Es que la idea de esta introducción, a mí me viene hablando el Señor de eso. La idea de esta introducción es esto, es entender, porque antes de hablar de la santidad nosotros, tenemos que entender la santidad de Dios. Porque si Dios quiere, yo creo que esto da para 2 charlas, no sé si da las 2 hoy o una hoy y mañana, pero el tema es este, yo tengo que entender esto para después hablar de lo que es la santidad misma. ¿Por qué? Ahora puedo entender algo más de la justificación que hablamos hoy. ¿Por qué? Porque cuando yo sea juzgado, yo voy a ser juzgado ¿con qué estándar? ¿Con qué metro de medida? ¿Con qué vara? Con esta vara. Con la santidad de este Dios. Del Dios que ni los querubines pueden ver cara a cara porque sienten temor de la santidad en la presencia de Dios. Entonces, ante la presencia de este Dios, vaya alguien animado a decirle que tiene derecho a hacer de su vida lo que quiere. Mi vida es mía y hago lo que quiero. Anímese a decirle esto en la cara a este Dios. Por eso vuelvo. Quien tuvo un encuentro con Dios, vivió, sabe, siente esto en la presencia de Dios. Y uno podrá decir, yo hago lo que quiero, en una charla de bar, en cualquier lado, sin meditarlo mucho, pero en la presencia de Dios, ¿quién se podrá animar a decir, hago lo que quiero? Imposible.
Este concepto tenemos que entender cuando se habla del pecado como algo liviano, tenemos que entender que el pecado, ¿por qué es tan inmundo, tan incompatible con Dios? Porque Dios es santo, Dios es este Dios. Y Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él no muda, Él no cambia. ¿Cómo este Dios puede convivir con el pecado que hoy tomamos como normal? No puede. ¿Cómo puedo yo, pecador, tener acceso a la mesa de este rey? No puedo. Por eso necesito ser justificado con la justicia de Jesucristo. Porque si yo tengo que estar en la presencia de este rey con mi justicia, estoy frito. No tengo manera. Haga lo que haga, no puedo estar ante este Dios. Puedo estar ante el Dios que nos hemos imaginado, como dice él, una especie de Dios Papá Noel. Un Dios que perdona a los pecadores, Dios ama a los pecadores, el infierno no existe. Ese Dios no es este. No es este Dios, no es el Dios de la Biblia. Acá tenemos un Dios donde Isaías ya era profeta, porque Isaías era profeta en el capítulo 1. De hecho, ya era profeta en los tiempos de Usías. Y acá estamos en la muerte de Usías. Ya tenía décadas de ser profeta de Dios. Y aún así se consideró que sus labios, justo él es profeta, el que habla la voz de Dios, quien habla lo que Dios le dice, y se consideró así hombre de labios inmundos. Y pueblo de labios inmundos. Yo creo que esto debe tener que ver, no quiero fundarlo porque no es algo que lo he leído de comentaristas, pero es una conclusión mía, que creo que esto debe tener que ver con cómo murió Urías y cómo deben haber, no sé si criticado a Dios, porque no sé si se hubieran animado, pero cómo deben haber dicho de por qué Dios hizo lo que hizo con Urías, por qué lo castigó así, por qué lo disciplinó. Debe haber este espíritu de criticar a Dios o de no entender a Dios. Yo creo que esto, cuando dice pueblo de labios inmundos, debe tener que ver con algo de esto. Esto es una idea mía, a mí me ayudó a entender así, que, digamos, forma parte de que el pueblo de Dios debe haber hablado qué pasó con su rey amado, por qué pasó lo que pasó. Y ante eso, y ante la presencia de Dios, lo primero que dice, pueblo de labios inmundos. Ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y mis ojos han visto. Él se sintió morir. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, y teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aleluya. Yo creo que imaginemos esto. Una de las partes con mayor sensibilidad nerviosa que nosotros tenemos son los labios. Los labios son tan delicados que nosotros, para ver si algo está caliente, lo tocamos con los labios, no con el dedo. Lo que para el dedo es frío, para el labio puede ser caliente todavía. ¿Por qué? Porque el labio tiene una sensibilidad muy superior al dedo de la mano. Es tal la sensibilidad de los labios que no es casual que el beso sea dado con los labios. Es decir, el besar, el amor, nosotros, el ser humano, lo muestra en un beso, que es juntar labio con labio. Es la parte más sensible de los dos seres humanos que se aman y se besan, con la parte más sensible. Hermanos, el pecado y el arrepentimiento del pecado duele. Y acá yo quiero que, digamos, él era indigno. Ahora, él fue hecho digno. Pero imaginen si el dedo, todos nos hemos quemado alguna vez con un fósforo, aunque sea. Ahora, nunca hemos pasado un fósforo en los labios. Ahora, imagínense un carbón ardiendo, con una tenaza ardiendo en los labios. Esto muestra la necesidad de que el quebrantamiento propio del arrepentimiento
para acceder a la gracia de Dios es algo que duele, porque el pecado nos duele. Cuando nosotros tenemos acceso a la presencia de la santidad de Dios y la santidad de Dios nos golpea, nos duele. Y hay dolor, y el llanto que sentimos en el momento es un llanto de dolor, nos duele, nuestra vida nos duele. Es parte de entender esto, tiene que ver con el dolor que Jesús tuvo que pasar y pagar por el pecado, porque el pecado, la purificación del pecado, la paga de ese pecado, necesita de sangre, de dolor y de un sufrimiento que no, es inimaginable para nosotros. Por eso que yo creo que en este pasaje nos hace imaginar el carbón ardiente, no de nuestra parrilla, sino del fuego de la presencia de Dios, ¿no? Que es un fuego distinto y en el lugar más sensible de nuestro cuerpo. Yo creo que solo esta imagen ya nos muestra, nos quiere hacer ver lo que es la santidad de Dios ante alguien que es lo opuesto como nosotros, y el dolor, el quebranto, lo que implica estar ante esa presencia, ante esa santidad. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí, esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Con esta introducción en la santidad de Dios, y entendiendo que cuando uno ha tenido un genuino quebrantamiento en la presencia de Dios, sobre todo ese nosotros ya estudiamos lo que es el arrepentimiento, ya lo vimos. El arrepentimiento tenía elementos, ¿no? Uno de los elementos era el intelectual, pero había otro que era el emocional, ¿no? El emocional tiene que ver con el dolor, con el quebranto, con el llanto, con el dolor, con el sufrir, que acá está simbolizado en este carbón ardiente en los labios, pero que implica tomar conciencia de nuestro pecado, de nuestra impureza, de nuestra poca cosa y la santidad de Dios. Entendiendo esto, podemos entender la necesidad de justificarnos y la locura de creernos dignos en la presencia de Dios. Pues esto es una de las grandes trampas de esto de creer que la obediencia a la ley me santifica, entonces soy yo el que obedece, soy yo el que me santifico. Tiene que ver con no entender nada de esto, porque no hay manera de que yo pueda ser digno por mi esfuerzo ante la presencia de Dios. Hermanos, si el Señor no nos justifica con la justicia de Cristo en nosotros, ninguno de nosotros puede estar en la presencia del Señor adorándole, hablando con Él, orándole a Él, si quieren. Amén. ¿Se va entendiendo? Cuando Jesús nos enseñó a orar para rescatar esto, empieza diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, a ver, Dios está más allá de lo que podemos ver, imaginar. Bueno, la santidad de Dios es algo que no podemos ni entender racionalmente. Está más allá de lo que podemos entender. Lo único que nos ayuda a entender es lo que hemos sentido alguna vez en su presencia, que uno ha temblado. Yo creo que todo aquel que se ha convertido alguna vez y ha pasado por un arrepentimiento genuino ha temblado en la presencia de Dios. Y este temblar, este temblor, esto que Pablo dice: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, tiene que ver con tomar conciencia de la santidad de Dios. Entendiendo este concepto de santidad de Dios, ahora vamos a tratar de entender lo que es la santidad en nosotros. Lo que es la santidad en todo lo que no es Dios. Y entonces ahora sí me conviene empezar a definir qué es la santidad, ¿no? Y después voy a leer varios versículos que nos van a introducir en el tema. Bueno, para entender el concepto de santo o santidad, la palabra hebrea que se traduce como santo es Kadash, Kodesh.
depende del contexto, que tiene que ver con santo o con santificado, ¿no? Kadash. ¿Y qué significa Kadash? En principio, vamos a ver que este concepto de santidad va evolucionando en distintas cosas. ¿Qué es algo Kadash en el hebreo? Algo Kadash, de ahí viene la famosa carne kosher. ¿De dónde viene kosher? De Kadash. ¿Qué es la carne kosher? La carne santificada. ¿Qué es la carne kosher o santificada que comen los judíos? Es la carne que le sacan toda la sangre y que un rabino certifica que no es la carne común que comemos nosotros los argentinos en el asado, sino que es la carne que comen ellos. Entonces es una carne separada, santificada, distinta, es algo distinto, es santo. ¿Me explico? Y ahí aplico el nombre de santo a una media res. Ya no lo aplico a Dios, lo aplico a una media res. ¿Pero qué significa ahí santo? Significa distinto. Es algo distinto, es algo, no es una carne común, no es una media res común, no es la que comemos en el asado nosotros, los goy, los otros, nos llaman los goy, los judíos. No, es carne kodesh, carne santificada, carne que pasó un proceso, es una carne distinta, es distinta, está apartada, es otra cosa. El proceso no importa, es apartado. Este concepto de apartado me hace entender el por qué en el Antiguo Testamento yo podía santificar vasos, tenedores, copas, mesas. Yo santificaba cosas. No sé quién sos, pero te saludamos. Si saludas, te saludamos. ¿Me explico? O sea, nosotros santificamos cosas. En el Antiguo Testamento se santificaban cosas. Entonces, ¿qué implicaba algo santificado? Es algo consagrado. Algo que yo separaba del uso diario para el uso de Dios. Entonces, por ejemplo, los candelabros que se ponían en el tabernáculo eran Kadash, eran santos. Se usaban solamente para el tabernáculo. No podía usar ese tabernáculo para iluminar cuando iba a cocinar. No, era para el uso del tabernáculo, estaba separado. Era para el uso de Dios, está separado, está consagrado. Los vasos con que se bebía el vino en el templo eran Kodesh, eran Kadash. Eran separados, no podía ese vaso ser usado para otra cosa. Ahora entiendo por qué en el libro de Daniel, cuando en una orgía el rey de Babilonia trajo los vasos y las copas del templo y estaban emborrachándose en una orgía con los vasos, apareció una mano que le escribió ha sido pesado, Mekel Uperti, no me acuerdo la frase, ¿no? Diciendo ha sido pesado, probado y no eres apto. ¿Pero por qué ocurrió en ese momento? Estaban usando para una orgía lo santificado para Jehová. El concepto, volvemos al concepto, es algo apartado, algo santificado. Entonces, el primer concepto con el que yo entiendo la santidad es esto, de algo separado, algo santificado, algo que es distinto a todo. Y acá sí, ahora, para entender este concepto, tenemos que entender que todo lo que es distinto, en principio es santo. Este concepto se aplica no solamente para al principio, sobre todo en el Génesis. Este concepto se utiliza para referirse a todo lo que es distinto, aunque no sea consagrado a Dios exclusivamente. A tal punto que la primera vez que aparece la palabra Kodesha, que Kodesha sería santo en femenino, la Biblia Reina Valera lo traduce como ramera. Y lo encontramos en Génesis, capítulo 39, verso 21, que es cuando se disfraza de prostituta, se disfraza de ramera, ¿no? Vamos a buscar el pasaje, a ver, 38, 21. Génesis 38, 21 es lo que yo tengo anotado, espero que esté bien la cita. Bueno, dice, y aconteció que en aquel tiempo Judá se apartó de sus hermanos y
y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Está bien leyendo el 1, ¿no? Y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual llamó Suá, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo, y hizo su nombre Er. Y concibió otra vez y llamó su nombre Onam. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo llamado Sela, y estaba en Quesib cuando le dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, el cual se llamaba Tamar. Y Er es el primogénito de Judá. Fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onam: llégate a la hermana de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Explicamos. Ya en la antigüedad y en la ley del levirato, cuando una mujer quedaba viuda, como el patrimonio era del esposo, no de ella, en ese momento la mujer no tenía patrimonio propio, entonces, ¿qué pasaba? El hermano se casaba con la mujer para que esa mujer tuviera cobertura, pero además, el hijo que tenía con esa mujer se consideraba hijo del fallecido, no hijo de él, el primero. Entonces, ¿qué pasaba? Ese hijo de él era el que heredaba todos los bienes de él. Entonces, Tamar necesitaba un hijo, su esposo había muerto. Onán tenía que, digamos, procrear un hijo con ella. ¿Pero qué hacía Onam? Dice que acababa en tierra, es decir, no eyaculaba en la matriz para no embarazarla. Entonces no quedaba embarazado y se quedaba sin descendencia. ¿Qué hizo Tamar? Tamar se disfrazó de prostituta, de ramera, dice la Biblia, y la palabra que utiliza es Kodesha, santa. Hoy podríamos traducirlo santo, no traduce así, se traduce ramera, ¿no? Y se disfraza de ramera, y entonces Judá, el padre de su esposo, se llega a ella pensando que es una prostituta. Ella queda embarazada de Judá, ¿no? Y cuando le quiere pagar, como no tiene con qué pagar, le dice: bueno, déjame el báculo y después tráeme bueyes, no sé cuánto fue el pago pactado. Cuando él fue a pagar, no estaba la prostituta, la ramera. Entonces preguntando, y dice: no, acá nunca hubo una ramera. Cuando aparece embarazada, ¿no?, la viuda, ¿no? Entonces dice, él la quiso jugar, porque ¿quién la embarazó? Entonces ella dijo: pará, antes de apedrearme, el papá de este hijo es el dueño de este bastón. Y él dijo: ahí se dio cuenta de la mentira. Fíjense qué increíble, que de este hijo de Tamar es descendiente de Jesucristo. De este hijo, ¿no? Una de las pocas mujeres que se mencionan en la genealogía de Cristo es esta. Hay dos mujeres mencionadas, dos pecadoras para nosotros, para rompernos el concepto de justificación por mérito propio. Solo dos mujeres están en la genealogía de Cristo. Una es esta mujer, Tamar, y la otra es Betsabé, con la mujer, la mamá de Salomón, que fue la esposa con la que pecó David. Perdón, aparece otra más. ¿Y quién es? Ruth, que era moabita, y las moabitas eran tratadas como mujeres livianas. Las tres mujeres que aparecen en la genealogía de Cristo son tres mujeres asociadas a lo que se considera indigno. Fíjense cómo ya el Señor empezó a planear, y no se ponen mujeres, se pusieron justo estas tres. ¿Sí? Justo, es más, creo que también está Rahab. Está mencionada Rahab, está mencionada Tamar, está mencionada Betsabé. Fíjese, como que el Señor eligió: lo que ustedes desprecian, yo lo santifico, ¿no? Yo lo santifico. Bueno, y lo curioso es que la palabra que acá se traduce como ramera es Kodesha. Ahora, ¿cómo es esto? Yo esto, cuando lo veo, como a uno le explota la cabeza. ¿Por qué se llama santo a lo que? ¿Por qué? Porque las mujeres, lo común, lo normal de una mujer era ser esposa. La prostituta, la ramera, generalmente en estos tiempos estaba asociado a templos paganos donde las sacerdotisas paganas ejercían la prostitución como parte de su sacerdocio. Entonces, de alguna manera, eran codellas, eran separadas. Para un dios pagano, para un dios de pecado, pero eran separadas. Y eso es lo que se traduce como ramera. Entonces, acá voy a ver que entonces, primer concepto,
ya no de santidad en lo humano, digamos, en lo terrenal, no en Dios, es que es algo separado, algo distinto, algo fuera de lo común, algo que está separado, que no es lo normal, no es lo común. La carne kosher es la que se separa, la que tiene un proceso especial. La sacerdotisa esta era Kodesha, traducido como ramera. Por supuesto, con el tiempo empezó a asociarse la palabra Kodesh con lo que se consagraba a Dios. Entonces, en los objetos, ¿qué significa algo Kodesh? Algo separado, distinto, usado para el culto a Dios. De ahí pasó a tener entonces el concepto de algo que tiene que ver con ética y con moral, o sea, con el comportamiento. Entonces, cuando se aplica ese concepto a un hombre, el famoso Kadish, el santo, el hombre que es santo, el hombre justo, ¿no? el hombre separado, ¿qué implica? Implica separación para Dios, lo cual en principio, por así decirlo, implica una moral superior, distinta, mejor que la normal. Entonces ahí empezó a tener la palabra santo, este concepto al que nosotros tenemos más asociado. Ahora, hasta ahora, nada de esto que vimos tiene que ver con impecabilidad, por así decirlo, con algo, porque nosotros tenemos un concepto de santo muy asociado al santo católico. Y el santo católico es la aureola. Me explico, una aureola y que además hace milagros. Bueno, este no es el concepto bíblico de santo. El concepto bíblico de santo es algo separado, distinto, apartado. ¿Cuál es el ejemplo más grande en la Biblia de separación que hay? El ejemplo más grande bíblico de separación de algo en la Biblia es el concepto de muerte. ¿Por qué? ¿Qué es la muerte? Es la separación del espíritu, el alma, del cuerpo. La muerte es una separación. En la Biblia, muerte no significa aniquilamiento, implica separación. Entendiendo este concepto de que la muerte es el concepto más grande de separación que hay, ahora podemos entender el por qué Pablo dice, consideraos muertos al pecado. ¿Qué implica considerarme muerto al pecado? Separación absoluta, la más grande, lo que ya no hay vuelta atrás, separado del mundo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Estoy muerto al mundo, el mundo está muerto a mí. ¿Qué implica este concepto de muerto al mundo y el mundo muerto a mí que usa Pablo en Gálatas? Separación absoluta, santidad absoluta. Yo ya no tengo nada que ver con el mundo. Desde este punto de vista, ya entendemos por qué Pablo llama santos a todos los creyentes. Porque desde el momento que yo me convierto y fui separado del mundo, ya no formo parte del mundo, ahora soy hijo de Dios. Ya no formo parte de los pecadores del mundo, ahora soy un hijo de Dios. Ya no formo, es decir, yo estoy separado. Entonces, todo creyente, toda persona que se ha convertido, toda persona que tuvo un nuevo nacimiento, es técnicamente santo, porque está separado del mundo, es distinto al mundo. Entonces ya este es el primer concepto, esta santidad inicial, este concepto inicial con el que vamos a empezar a desarrollar la idea de santidad. ¿Por qué explico esto? Porque nosotros los evangélicos, a veces, por separarnos del catolicismo, hacemos tanto hincapié en lo anti algo que empezamos, el anti implica romper un concepto bueno también. ¿Por qué? Porque se habla de la Santa Biblia, de la Santa esto, entonces a nosotros nos choca tanto esto, es tanto santo, que nosotros santo no hay ninguno. Y entonces es como que nos negamos a todo porque no tenemos nada que ver con los santos católicos, no tenemos que ver con nada de eso. Pero sin embargo, cuando vamos a la Biblia, nosotros somos santos.
De alguna manera, todos los creyentes, aún fallecidos en el Señor, son santos. ¿Me explico? Porque somos apartados, somos separados, somos hijos de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice, sin santidad nadie verá a Dios, obviamente ya implica que este piso mínimo que implica separado de. Ahora voy a separado de qué. Bueno, ahí es donde vengo, separado del mundo, separado del pecado, separado de lo malo, separado de todo lo que tiene que ver con lo que no es de Dios. Por eso es que el concepto de conversión significa volverse. ¿A qué? Volverse a Dios. Arrepentimiento es un cambio. ¿Cambio de qué? Cambio en mi mente. Es un cambiar, es un volver. El significado de convertirse implica la necesidad de no ser un seguidor de Cristo. Porque es un volverse atrás, un volverse a lo primero, un volverse a Dios. ¿Por qué? Porque los no creyentes van en contra de la voluntad de Dios, van en contra del camino de Dios, etcétera, etcétera.